Entonces esta mañana quiero enfatizar sobre las últimas palabras de Jesús. Normalmente cuando vamos a un lugar que creo que no todos nos gusta, pero cuando vamos a acompañar a familiares en un velorio, escuchamos o nos cruzamos y he estado atento. Normalmente lo que más se habla, una de las cosas es lo bueno que fue la persona. Bueno, eso suele pasar, pero también de las últimas palabras o de los últimos hechos de la persona que ya no está más. Siempre hay alguien que quiere tener la ulticia, diría yo, no la primicia, las últimas palabras que dijo antes de irse, o lo último que hizo. Y eso es bueno, recordar así a esa persona, es honrarla. Ahora, me imagino, lo que nosotros llamamos Viernes Santo no se llamaba así, era el día donde se sacrificaba el cordero. Después de que lo habían ya sepultado a Jesús, los discípulos que estaban reunidos, dice que por miedo a los judíos ellos estaban reunidos, escondidos, y ellos hablando como lo que suele ser hoy en un funeral, ¿no? Yo le escuché decir, decía Juan, mujer, ahí tu hijo, y después me miró a mí y dijo, ahí tu madre. Y tal vez Marcos, no sabemos, los demás, Pedro o alguien dijo alguna otra frase que le oí decir. Entonces los comentarios seguramente eran de las últimas palabras de Jesús. Ahora, ¿qué significado tienen cada una de esas palabras para ti hoy? Por eso quiero comenzar y vamos a ir viendo textos sobre cada frase, y les voy a invitar que tengan a mano sus Biblias. Y la primera que queremos ver es el ejemplo del perdón, San Lucas 23, 33 y 34. San Lucas capítulo 23, versículos 33 al 34. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, acá están las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El versículo sigue, pero las palabras de Jesús son estas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la oración modelo del Padre Nuestro, que creo que todos lo conocemos, ¿cómo dice esa parte del perdón? Perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es fácil dar consejos, incluso cumplir ciertas cosas cuando la situación no es difícil. Pero vivir en carne propia y dar el ejemplo, Cristo lo hizo. A veces estamos en situaciones o estamos aconsejando a alguien que está viviendo una situación difícil y nos cuesta ponernos en el lugar, y es muy fácil encontrar Romanos 8:28 y decirle todas las cosas ayudan a bien. Pero estar en ese lugar y vivirlo y poder decirlo, el Señor nos dio el ejemplo.
perdónalos porque no saben lo que hacen. El conocimiento de las acciones agrava la responsabilidad. Estos soldados, estas personas que estaban ahí no sabían. Jesús entendía y él sabía que ellos no sabían. Ellos no sabían la magnitud o a quién estaban crucificando. Que si él decidía, con una palabra, los destrozaba, los fulminaba. Aún así, siguió dejándose crucificar. Y vemos dos cosas en estas palabras. Jesús perdona a sus verdugos. Recordemos el propósito mismo de la muerte fue para salvar a los pecadores, incluyendo a los que le estaban crucificando. Imagínense, un acto que me están haciendo a mí va a significar, viéndolo del lado de Jesús, va a significar para un bien para ellos. Podríamos buscar muchos textos al respecto, Isaías 53:6, Lucas 19:10. Y lo segundo es que Jesús, y esto al estudiarlo, me llamó mucho la atención y me tocó, Jesús perdona a sus difamadores. Jesús vivió entre los pecadores, comió con pecadores, de hecho los fariseos de eso le acusaban, ¿no? ¿Cómo es que su maestro come con pecadores? Pero sin cambiar de estilo, podríamos decir en palabras actuales, murió entre pecadores, entre malhechores. ¿Cómo nosotros nos ponemos cuando alguien dice cosas que no son ciertas? Cuando alguien inventa, nos quiere difamar. ¿Y nos ponemos mal? Nos ponemos mal. Obvio. El Señor, y lo podemos decir, qué privilegio, yo vine para esto. ¿Qué les dijo una vez a los fariseos? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vine por ellos, por estos dos. De hecho, vamos a ver más adelante, uno de ellos está con el Señor ahí en la gloria. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Eso Jesús lo dijo en Mateo 5:11, en el Sermón del Monte, la Biblia, palabra para todos, dice esa traducción. Cuando alguien hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. ¿Se imaginan a Jesús renegando la situación que él estaba viviendo? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y por tenso y encima me ponen entre... ¿Quién está? Dos ladrones. No. Jesús voluntariamente estuvo ahí en ese lugar porque ya lo había decidido, lo había pactado, como lo vimos en un último mensaje con Dios el Padre, de hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Por mucho menos tú y yo renegamos de nuestras situaciones o cuando alguien nos difama o en lo que Dios permite vivir nuestra vida. ¿Sí? O si pudiéramos seguir el ejemplo de Jesús, aún en esa condición, aún habiéndole puesto entre los malos siendo justo, Él perdona a los que lo están haciendo. Otra palabra que Jesús dice en la cruz, y ya lo mencioné en la introducción, dice: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En realidad son dos frases, pero tienen un mismo sentido.
Juan 19, 25 al 27, y quiero leer esa frase porque de la palabra a nuestro corazón, sin perder nada, llega y toca el Espíritu Santo. 19, 25 al 27, San Juan estamos hablando. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuál es el significado de este acto que a veces es reivindicado bastante, y más por la Iglesia Católica? ¿Qué significa eso? Que él estaba preocupado aún en los peores momentos, preocupado por el bienestar de su madre. Sí, podemos decir que sí es así. Pero ¿qué es lo que realmente quería decir? Porque ella tenía otros hijos que le podían cuidar. ¿De qué se preocupa Jesús entonces? ¿Es lo que dice la Iglesia oficial, que ella es la madre de todos nosotros y nosotros sus hijos? Claramente no hay ningún texto que confirme esto. Pero sí podríamos o podremos encontrar, apoyado por varios textos del Nuevo Testamento, dos cosas. Primero, la muerte de Jesús crea una nueva familia. Podríamos buscar todos los textos. 20:17, por ejemplo, de San Juan. Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vuestro, mío, una familia, mis hermanos, una nueva familia. Eso en primer lugar. Todos los hijos de Dios somos hermanos, todos los creyentes somos hermanos. En segundo lugar, de ahí en adelante Jesús ya no es más el hijo físico de María, no se puede negar su nacimiento, no me malinterpreten, sino que ahora es su Salvador. ¿Se acuerdan cuando María allá va a visitar a Elizabeth? Y él dice en Lucas 1:47, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora ese hijo que tuvo en su vientre, lo tuvo en sus brazos y creció, es Dios, mi Salvador. Y la pregunta es, cada uno, los que estamos aquí, algunos los que nos están viendo, ¿pueden repetir con María: Dios es mi Salvador? La tercera frase o palabra es muy significativa y creo que todos podríamos, en alguna manera, identificarnos. Algunos más, otros menos, pero el sentido de la frase es muy significativa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 41 al 43, y esa palabra resumida es salvación. Lucas 23, 41 al 43. Nosotros, quiero leer del 40, 23, 40. Respondiendo el otro, estaban hablando los dos malhechores, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y más abajo dice, de cierto, Jesús entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay alguien que está sufriendo lo mismo que el Señor, está en la misma condición, clavado, con dificultad para respirar, ensangrentado. No dice la Biblia que haya estado golpeado, porque a Jesús sí le juzgaron y enseguida llevaron. Estos malhechores tal vez ya estaban presos varios días o más tiempo. Pero hay algo que hace cambiar el corazón de este malhechor, que ilumina o es iluminado por la esperanza de que este hombre lacerado, desfigurado, como dice Isaías 53:5, sea el Hijo de Dios, sea el Cristo, el Mesías, el Salvador prometido. ¿Y dónde nace esa esperanza? ¿Cómo este hombre que hace unos minutos atrás, porque otro evangelio nos dice que entre los dos le estaban injuriando a Jesús, y bájate de la cruz y ayúdanos a nosotros? ¿Cómo este hombre ahora cambia de opinión? Algo hizo. Fue Juan y le predicó rápido antes de que mueran y a ver si uno de los dos se convierte. Algo hubo. El Espíritu Santo usó la muerte del Señor, la misma situación, para tocar a este hombre. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Dónde nace? Quiero ver 4 cosas. Primero, se reconoce pecador. Él dice, nosotros merecemos estar acá. 41. Lo merecen nuestros actos. Morimos justamente, no hay nada que decir, no hay nada que renegar, no vamos a ir a acudir a los derechos humanos para que vengan acá a librarnos, porque somos justamente castigados. Segundo lugar, reconoce que el que está en el centro no lo merece estar ahí. Reconoce a Cristo que no pecó y él está sufriendo injustamente esa muerte. En tercer lugar, hay un acercamiento en fe. Le habla directamente a Jesús. Le dice, acuérdate de mí. ¿Cómo es que Jesús se va a acordar? ¿O cómo es que pretende este hombre, mejor dicho, que Jesús se acuerde de él? Si fue, diríamos hoy, un malandra, hizo mucho daño a la gente, le robó sus posesiones, le dañó, le hizo mal, tal vez le sacó dinero a sus propios padres, tal vez robó a sus vecinos o a alguien que necesitaba para comer o para comprarse una herramienta y estaba trabajando meses para comprarse una herramienta y de repente viene este hombre y se lo lleva. ¿Cómo es que quiere que Jesús se acuerde de él? ¿Como ladrón? La fe está en que lo dice cuando vengas en tu reino. Para decir cuando vengas en tu reino tenía que reconocer lo que él era, un rey, pero no un rey de ahí actual, de los judíos ahora, sino que porque sus horas estaban contados. Qué triste hubiera sido la confianza en un rey que se moría en pocos minutos más, pocas horas más. Pero él confía en que ese rey no es de este mundo, sino de otro, de un reino espiritual. Y cuarto lugar, después de que él se acerca y le pide al Señor que se acuerde de él,
le da Jesús la seguridad de la salvación. Sin ningún titubeo, sin ningún, espero que el Padre te acepte en el reino. Espera un poquito, cuando yo muera y resucite, entonces vamos a ver si tus actos buenos fueron más que los malos, vas a ir al cielo. O te va a aceptar el Señor en ese reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Esta frase, hay personas que la tergiversan y cambian en lugar la coma, que está muy mal. He oído pastores, incluso adventistas me refiero, decir que acá esta frase dice, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el futuro. Y la frase en original es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Eso es el Evangelio. Estos 4 pasos es el Evangelio. Me reconozco que merezco el juicio de Dios. Esto lo que estoy padeciendo es justo. Y si Dios me enviara hoy mismo al infierno sería justo. Pero hay alguien que murió injustamente o que fue justo delante de Dios. Él sí murió injustamente. Entonces contemplando esto, me acerco a Dios reconociendo que necesito que Él se acuerde de mí y me dé la salvación. La respuesta de Jesús es, el que a mí viene, no le echo fuera a nadie. El ladrón fue no vamos a decir el primero, pero yo creo que el más significado, el más que mejor disfruta, o el que primero disfruta esto, el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no le dijo, a ver, tenés que hacer la oración del pecador, repite conmigo. Jesús vio el corazón de él y le perdona. Hoy estarás conmigo. Y le da la seguridad. Cuarta frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podríamos resumir esa frase en abandono divino. San Mateo 27, 45 y 46. De San Mateo 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, recuerden que es las 3 de la tarde, las horas se contaban desde el amanecer, la hora sexta son las 12 del mediodía, la mitad del día, la hora novena es las 3 de la tarde y es el mismo horario donde se hacía el sacrificio del cordero, porque en el Antiguo Testamento dice a Moisés, Dios le dice, lo sacrificarán entre las 2 tardes. La tarde se dividía en 2, o sea que entre la primera tarde y la segunda tarde son las 3 de la tarde. Ahí donde ocurren, o donde Jesús dice estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad, San Mateo lo registra así, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo Jesús, que voy a usar entre comillas, que se jactaba que era uno con el Padre, que vivía en comunión con su Padre constantemente, que iba a orar y que estaba 40 días ayunando en comunión con su Padre, ahora de repente dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Es solo una expresión profética porque ya David lo escribió en el Salmo 22:1, él lo tenía que cumplir?
o es mucho más? ¿Son solo simbólicas esas palabras? ¿Verdaderamente Dios había abandonado a Jesús en la cruz? ¿Cómo? Si Él es Dios, o era en ese momento, sigue siendo Dios. ¿Cómo es que muere? ¿Quién es el que muere? ¿Dios? Dios no puede morir. ¿Muere Jesús Dios o Jesús el Hijo del Hombre? No bastaría un tema de hoy y que Lucas siga el domingo que viene y otros más para poder explicar o indagar o profundizar cómo fue la naturaleza de Jesús. Verdadero, y quiero solamente resumir, verdadero Dios, no hay duda, Él era Dios, es Dios. Verdadero hombre, vamos a ver con otra frase más adelante, Él demuestra su humanidad. Verdadero hombre no era una mixtura, no era, sino que eran las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es que ahora Él dice o debe decir, ¿por qué me has desamparado? Veamos un poquito algunas frases bíblicas y la lógica bíblica de esta situación. Primero, Dios no es el autor del pecado, no lo aprueba, sino que realmente lo condena. Dios no es pecador, no creó el pecado. Primera de Juan 1:7 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es santo, justo, puro. No hay ningún pecado en Él. Segundo, Cristo está cargando con la culpa de la humanidad en la cruz. El rechazo y el abandono de Dios, lo que nosotros pecadores merecemos. Por un lado, Dios justo, por otro lado, Dios ahí cargando, Jesús cargando con los pecados que nosotros cometimos. Hasta hace 5 minutos atrás, 10, media hora, unos segundos tal vez. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Dios tiene que castigar el pecado. Una vez alguien se sorprendió cuando le dije la frase Dios no perdona. Sí, a nosotros nos perdona, pero Dios tuvo que Él mismo hacerse cargo de nuestro pecado. El pecado no es gratis. No dice se perdona y esto se olvidó. El pecado tuvo sus consecuencias ahí en la cruz. Dios tenía que castigar ese pecado. Cuarto lugar, en ese momento, el Dios Santo no podía estar con su Hijo que estaba cargando el pecado. Y hay otras formas de explicarlo. Podríamos decir que Dios estaba ahí, pero tiene que dar vuelta su cara o su mirada porque no puede ver el pecado. No porque no podía ver a Jesús sufriendo, sino porque no puede ver el pecado. Él es santo. Es una manera gráfica, otro podríamos decir de otra manera, pero eso sería, Dios no puede, por eso Jesús sufre el abandono de su Padre. La felicidad del hombre está en la comunión con Dios. Jesús vivía en gozo porque estaba en perfecta comunión con Dios. Cuando el hombre encuentra a Dios y el perdón de sus pecados, su vida es completa, realmente tiene gozo. Cuando tú y yo abandonamos esa comunión porque pecamos tosudamente, no nos queremos arrepentir y vivimos en nuestro pecado, donde perdemos la comunión y perdemos el gozo. Jesús no había perdido el gozo por él haber pecado. Él había perdido la comunión la comunión con el Padre porque Él estaba cargando el pecado. Él fue desamparado circunstancialmente para que Dios nos amparara a ti
y a mí, los que hemos aceptado, los que somos de la familia de Dios, eternamente. Dios desamparó circunstancialmente ese tiempo a Jesús para que después nos pudiera amparar a ti y a mí eternamente. Tenía un sentido ese desamparo. Quinta frase. Algo que muestra su humanidad. Tengo sed. San Juan 19, 28. 28 y 29, y dejan abierto ahí que la siguiente también está en San Juan. 19, 28 y 29 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Todo se había cumplido según lo predeterminado, según lo, en palabras humanas, organizado entre él y el Padre. Entonces dice: tengo sed. Era una novedad para alguien que está colgado en una cruz ya por varias horas, por lo menos 3 horas, decir tengo sed. Alguien puede decir: ¿en serio? ¿Tenés sed? No era ese el sentido. Dios estaba demostrando, Jesús estaba demostrando, acá no está muriendo alguien excepcional. Sí, por supuesto que Jesús es excepcional, pero soy un hombre, un perfecto hombre. Él tuvo sueño, tuvo hambre, se rió, se entristeció también con los de corazón duro. Y ahora, para demostrar en su último momento, tengo sed. Hasta el último momento de su vida, Jesús también necesitaba del agua física, que es lo más elemental. Estuve buscando y una persona no puede vivir más de entre 3 y 5 días sin beber agua. Podemos prescindir cualquier otra cosa, incluso comer entre 60 y 80 días. No, 45 y 60 días, perdón. No lo tenía notado. Entre 45 y 60 días puede vivir una persona sin comer. Días se puede vivir sin dormir. Pero sin tomar agua, no más de 3 días. 3 a 5 días. Eso lo hace o demuestra que Él era totalmente humano. Aunque Dios en carne o encarnado, Él era humano. Solo un hombre sin pecado podría pagar los pecados y cuando hablo de hombres, hombre y mujer, de todos los hombres. Sexta palabra, ahí el siguiente versículo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Hasta ahí. Consumado es. Deuda pagada. La palabra viene de la raíz del verbo teleos, pero es tetelestai. No se preocupen, no les voy a enseñar griego, pero es importante saber qué significaba esa palabra tetelestai. Cuando una deuda quedaba pagada, se escribía o se decía tetelestai. Cuando un esclavo terminaba su tarea encomendada por el amo, iba al amo y le decía tetelestai. Cuando el sumo sacerdote recibía la ofrenda o el sacrificio, la oveja, y la tenía que, ¿se acuerdan que el Antiguo Testamento habla de que tenía que ser perfecto? No tenía que tener mancha.
¿Y quién dictaminaba si esa oveja, ese cordero era perfecto? El sacerdote. Cuando él terminaba de examinar, dicen los que estudiaron esto, usaban una palabra similar, no, porque ellos no usaban el griego, pero decían tetelestai. Es perfecta, es completa, sirve para el sacrificio. ¿Qué es lo que consumó o canceló el Señor? Lo que Él vino a hacer: pagar tu deuda y mi deuda. Tetelestai. Lo que yo no podría pagar jamás con mis buenos actos, ni con mis venidas al templo, al lugar de reunión. A veces le decimos templo acá, nosotros somos el templo. Si salimos de acá no hay templo. El templo está acá presente hoy, el cuerpo del Señor. Venir y cantar o predicar, ¿eso me hace merecedor del cielo? Solo Cristo pudo decir tetelestai al terminar con su obra en la cruz. Y por último, San Lucas 23, volvemos a San Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, eso lo habíamos leído. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz: Padre, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, o esto, expiró. Normalmente cuando alguien, o la última hora de alguien, ¿no?, que alguien está muriendo, se está acabando la voz, las fuerzas. Por eso la muerte de Jesús no es una simple muerte, no es porque lo clavaron en la cruz y bueno, no pudo respirar más, termina asfixiado. El dolor, la sangre que pierde, el corazón empieza a fallar. Sino que Él voluntariamente, y Él lo había dicho en San Juan 10, 18, ¿se acuerdan? A mí nadie me quita la vida. No fueron los soldados que le clavaron en la cruz y lo terminaron matando. Él, y en forma gráfica podemos decir, Él subió a la cruz. Lógico, no podía ser solo. Dejó llevarse a la cruz. Y cuando Él entrega su espíritu, cuando Él muere, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora me voy. El sacrificio por el pecado era la muerte del Cordero. Jesús necesitaba o debía morir. Claro, después lo que hoy ya reivindicamos, resucita. Pero en este caso, la muerte tenía que ser cumplida. No bastaba con decir consumado es, y viene un ángel y desparrama a todos y se lo lleva a Jesús así vivo al cielo. Él tenía que pasar por todo el proceso. La muerte era necesaria. Así como cada cordero era sacrificado sobre el altar, puesto sobre el altar, Jesús también tenía que morir. Y Él es el que decide cuándo. Y para terminar, ¿qué significa para ti tetelestai? ¿Se acuerdan? Cancelado es. ¿Qué significa? Hagamos un ejercicio y les pido que imaginemos
podríamos decir el resumen de la tarjeta de crédito, que seamos más simples. El ticket de un supermercado, en donde dice jabón, harina, aceite, y seguimos hacia abajo, dice, damos un número redondo, 90.000 pesos. Tengo el ticket en la mano, agarro mi mercadería y me escapo con el ticket, ¿está bien? ¿Ya está cumplido? No. Tiene que haber una cancelación de esa deuda. Bueno, los supermercados generalmente no ponen pagado, pero en algunos negocios usted va y va al cajero con su factura, les pone el dinero o da el dinero, sellan cancelado y usted va con esa factura que dice cancelado al mostrador donde entregan la mercadería. El empleado toma, mira y ahí cuenta todo, revisa y te la da. Podríamos nosotros con cada ticket o la ticket de nuestra vida que dice mentiste el 21 de marzo a las 4:05 de la tarde, Jesús tiene todo anotado, Dios tiene todo anotado, no dice que Dios sabe todo, conoce todo. Has robado, no un auto, sino el tiempo de alguien. Dijiste palabras hirientes, pensaste, y sigan abajo. Toda mi historia, ahí en ese ticket. ¿Puedo ir con ese ticket un día delante de Dios, así, sin que tenga el sello de cancelado, y que Él me diga, puedes entrar al cielo total? Abajo dice, nota de crédito, fue todos los domingos al culto, predicó a sus vecinos, ¿qué otra obra podemos hacer? Fue muy buena persona, dio el diezmo, ayudó a los pobres. Con eso es suficiente para poder cancelar, para que esté el ticket cancelado. Necesitamos el sello de cancelado. Esa frase de Jesús es eso lo que significa, cancelado. Si alguien no tiene el sello de Jesús, o sea, la fe de que Jesús canceló todos tus pecados al morir en la cruz, esa palabra tetelestai no significa nada. Simplemente la podés repetir. Y si aún alguien no lo hizo, no tiene eso, y hoy se da cuenta, aquí o en el video, lo que estén viendo, aprovechemos este día, en el silencio que hacen nuestros vecinos hoy, por lo menos en nuestra ciudad, en meditar el significado de tetelestai, cancelado es. Y pedir misericordia al Señor que te abra el entendimiento para entender y aceptar por fe que esa deuda o esa palabra que Jesús, esa obra que Jesús hizo en la cruz fue para pagar mis pecados. Que sin la paga de mis pecados por Cristo, Dios no me va a abrir o no voy a poder entrar en ese paraíso que fue prometido al ladrón en la cruz. Amén. Paremos aquí. Señor, muchas gracias, porque no en tono de orgullo, sino por decirte humildemente, porque por mí has dicho esas palabras. Muchas gracias, Señor, porque tienes un pueblo que ha aceptado y ha tomado como suya esas palabras. Cancelado es. Pagado están mis pecados. Lo que yo no puedo pagar, Cristo lo pagó por mí en la cruz. Señor, si hay alguien que todavía no está seguro, o que todavía no se ha apropiado, no ha pasado ese ticket, esa factura
delante de ti y decir, aquí están mis pecados. Pon el sello de cancelado sobre ellos. Señor, que pueda estar siendo tocado por tu Espíritu Santo. Siga obrando en los corazones para que realmente tenga esa deuda pagada por fe en la obra de Cristo en la cruz. Amén.